Hola, primero que todo, un caluroso saludo para los profesores y estudiantes del Instituto Bíblico Alfa y Omega, y en especial al profesor Alexis Vázquez. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Somos la familia La Salvia. Sí, mi nombre es Rodney Neila, y tenemos dos hijos, Natanael y Rebeca. Natanael en este momento ya se graduó de bachiller y está estudiando en un seminario. Y Rebeca sigue viviendo con nosotros y está en su último año de secundaria. ahorita tenemos 2 meses aproximadamente viviendo en Buenos Aires, Argentina. Y estamos explorando y viendo el próximo paso en nuestras aventuras de misiones. Nosotros comenzamos con nuestro llamado en el año 1999, cuando el, el Señor nos llamó para prepararnos, para estudiar, capacitarnos y para ser plantadores de iglesia y para trabajar en iglesias internacionales. Nosotros en esa época pues simplemente respondimos al llamado del Señor y nos fuimos a estudiar, y yo recuerdo claramente que mi oración era: Señor, yo quiero prepararme, quiero estudiar, pero no quiero dejar de servirte mientras lo hago. Y por su gracia el Señor permitió que plantáramos una iglesia en español en Columbia, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Allí estuvimos por unos 6, 7 años. Después de eso, fuimos llamados nuevamente para regresar a Venezuela, a la isla de Margarita, una iglesia nos llamó para que fuésemos sus pastores misioneros. Después de estar un tiempo en Venezuela, el Señor una vez más nos movió en oración. Recibimos el llamado desde La Paz, Bolivia, donde vivimos por 5 años. Y después de estar allí por 5 años y muchas otras cosas que contaremos un poquito más adelante, entonces ahora nos encontramos en Buenos Aires, Argentina. Las cualidades del misionero principalmente debe tener un llamado, una vocación. Debe ser flexible, debe tener una disposición para aprender. Por sobre todo debe tener mucha fe y confianza en el Señor. Debe ser apasionado, creativo y estar preparado para todo. En nuestros años de servicio hemos hecho de todo un poco. Hemos servido en diferentes capacidades, no solamente en ministerio, sino en la vida cotidiana. Y muchas veces el ministerio toma formas que a veces no entendemos. Pero lo importante es que el misionero debe ser obediente, recordando que Dios capacita a la persona que llama. Muy rara vez llama a la persona que ya está capacitada, pero que no tiene un llamado. El misionero debe ser una persona de oración, porque si no oran antes de ir al campo misionero, en el campo misionero se van a reventar. Y orar y hacer todas estas cosas a veces se hace más difícil en el campo que antes de salir. Si no estudiamos la palabra y tenemos un devocional regularmente antes de ir al campo, al llegar al campo se nos va a hacer mucho más difícil. Todas estas disciplinas hay que cultivarlas mientras estamos en preparación. Es importante que el misionero tenga un llamado a compartir la palabra y a ser abierto para escuchar y entender de otras personas, porque si no lo somos antes de ir al campo misionero, una vez en el campo misionero va a ser mucho más difícil desarrollar todas estas cosas. Y la pregunta: ¿qué es lo más difícil de
ser misionero? ¿Qué es lo más difícil de ir al campo misionero? Bueno, hay muchas respuestas para esto. Porque aunque ustedes dirán, bueno, son de Venezuela y en Estados Unidos estuvieron en una iglesia hispana y después han estado por Latinoamérica, no hay problemas con el idioma. No. En cada lugar hemos encontrado problemas con el idioma y expresiones y palabras que nunca habíamos escuchado antes y que básicamente hemos tenido que aprender español, el mismo castellano, como dicen acá ahora en Argentina que estamos aprendiendo el castellano. Lo hemos tenido que aprender 4 y 5 veces precisamente por eso. Sí, entre las dificultades están pues los cambios culturales y aclimatarse a la nueva cultura. Esto requiere aprender el idioma, aprender cómo se llaman las cosas tan sencillas como cómo se llaman los vegetales y cómo se llaman las frutas. Lo que en Venezuela para nosotros es una fresa, aquí en Argentina y en Bolivia son frutillas. El aguacate, por ejemplo, es palta. Y cosas por el estilo que uno dice, no, pero ese es sencillo. Pero cuando vas acumulando son muchas palabras y casi que equivale a un idioma totalmente diferente. Yo me imagino los pobres misioneros que vayan a Venezuela y tengan que enfrentarse con una cultura como por ejemplo la de los motorizados. Eso debe ser bastante difícil aprenderse toda esa jerga, pero sí uno enfrenta ese tipo de cosas para poder llevar el mensaje de una manera efectiva. Otra de las dificultades que hemos experimentado es el conocer a fondo la cultura, y eso es parte de conocer el idioma y la idiosincrasia del país donde uno está, de la cultura donde uno se está desenvolviendo. Es importante conocer la cultura porque a medida que uno conoce la cultura, uno puede contextualizar mejor las enseñanzas de la palabra de Dios y del Evangelio. Si uno no conoce la cultura, uno puede estar haciendo un mensaje que en Venezuela sería fabuloso, pero en Argentina no llegaría ni siquiera a los primeros 5 minutos de atención porque no va. O, por ejemplo, en Bolivia, donde esa cultura del andino, del altiplano, es una cultura tan dura y donde hay varias tribus indígenas viviendo en la misma ciudad, y en una misma ciudad puedes escuchar hablar, además de los idiomas extranjeros, el español, el quechua, el guaraní y el aymara. Entonces, hay que conocer la cultura, hay que saber qué es lo que realmente mueve cada cultura para poder contextualizar el Evangelio y ser efectivo al llevar el mensaje. El conocer la cultura nos ayuda no solamente a entender mejor a las personas a las que estamos tratando de alcanzar, sino también, como decía Rodney, a llevar mejor el mensaje. Sí, y por supuesto, de las cosas más difíciles, uno tiene que ir dispuesto a estudiar la cultura y a sacarse a veces paradigmas de lo que uno ya ha entendido, de lo que es bueno y es malo, porque la persona va a reaccionar de una manera diferente, pero si no sabemos por qué, entonces no vamos a poder explicarlo y simplemente ellos van a pensar que nosotros estamos locos y nosotros vamos a pensar que ellos no saben lo que hacen. Pero realmente hay algo en el fondo que hace que ellos actúen de una u otra manera. En la medida que uno puede entender la cultura, estudiar incluso las expresiones idiomáticas, entonces podemos contextualizar mejor el Evangelio. Por supuesto, esto no es lo único. Esto es para tratar de ser efectivo llevando la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas que se hacen difíciles, por ejemplo, a nivel emocional. Dejar la familia es difícil. Tener que empezar de nuevo sin amistades o con muy pocas amistades en una tierra nueva, aunque sea quizás el mismo país, pero una región diferente, es difícil, es duro. A nosotros nos tocó, dejamos a nuestra familia en Venezuela. La familia hoy en día está regada por todas partes. Dispersa por todo el mundo. Por todo el mundo. Y en los últimos años, hace año y medio, tuvimos que experimentar la experiencia de dejar a nuestro hijo ir
a la universidad y que ya no estuviera con nosotros. Y las despedidas hoy en día son mucho más fáciles porque podemos hacer videos, podemos hacer videollamadas y todas estas cosas. Cuando nosotros salimos por primera vez en 1999, realmente no era posible hacer este tipo de videollamadas, eran muy costosas y eran algo muy raro, y además había que hacer con tarjetita de teléfono, era mucho más costoso. Bueno, todo un proceso que hoy día se hace mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa con este proceso? Que este proceso le obligaba a uno a ser intencional. Hoy día, que tenemos todo a un clic del celular, entonces se nos hace a veces hasta más difícil poder ver las cosas y hacerlas, porque simplemente decimos, en cualquier momento lo puedo hacer, pero muchas veces terminamos sin hacerlos. En aquella época nosotros teníamos que escribir muchas veces, escribir cartas. Hoy día prácticamente no se escriben cartas, si acaso un correo electrónico, y ya casi que ni correo electrónico sino WhatsApp. Pero es importante que uno escriba y que uno deje las cosas plasmado por escrito, porque uno lee al igual que lee la Biblia, y aunque se puedan contar las historias de la manera como las estamos contando ahora, pues de todas maneras es importante muchas veces dejar las cosas por escrito. Hemos tenido muchas experiencias como misioneros desde aquel entonces que salimos por primera vez de Caracas. Estuvimos un tiempo en Columbia, Carolina del Sur, donde plantamos una iglesia, como ya les contó Rodney, una iglesia hispana en esta ciudad. Esta iglesia estaba compuesta de personas de México, personas de Puerto Rico, personas de El Salvador, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia y Argentina, Chile, y hasta teníamos unos paraguayos, italianos, y bueno, tuvimos gente prácticamente de todos los países de habla hispana en algún momento en esa pequeña iglesia que estábamos plantando. O sea que fue realmente una experiencia bien internacional. Muchos de ellos les podíamos ayudar con el traducir del inglés al español y de español al inglés, pero otros sabían tanto y estaban tan aclimatados a la cultura americana que no necesitaban nada de esto, pero todos necesitábamos de escuchar y confiar más en el Señor. Después de Colombia volvimos a Venezuela por un tiempo, estuvimos un tiempo en la isla de Margarita pastoreando una iglesia, y después de allí fuimos a Caracas. Cada cultura es diferente. La cultura de la isla de Margarita era muy diferente de la cultura en Caracas. Y aún en Caracas estuvimos en una iglesia normal y luego estuvimos en la iglesia americana del Bosque, esa iglesia bonita donde se casan todos los evangélicos, esa. Entonces allí pues yo ministraba en inglés, y la cultura y el énfasis en esa iglesia era totalmente diferente. Lo importante siempre es mantener una cultura cristocéntrica, porque si bien yo estudié en un seminario y soy ordenado como pastor bautista de la Iglesia Bautista del Sur de los Estados Unidos, trato de mantenerme en el centro. Yo no predico que yo soy bautista, yo predico que yo soy cristiano. Yo no predico que la salvación está en ir a la iglesia bautista, está en creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Y muchas veces en el campo misionero nos encontramos que los compañeros más cercanos que tenemos, o los cristianos con los que realmente podemos compartir y contar en algún momento, no tienen ni la misma creencia ni la misma denominación, y son a veces un poco diferentes a nosotros, y tenemos que aprender a vivir con estas cosas sabiendo que todos los que hemos creído en Jesucristo para perdón de nuestros pecados por su gracia y por su sacrificio en la cruz, estamos bajo el reino de Dios y en una misma misión.
Después de estar allí en Caracas, en esa iglesia, bueno, la misma vez, mejor dicho, yo estaba trabajando con colegios internacionales. Esa es otra manera en la que hemos servido a la comunidad internacional, a través de la educación. Allí yo trabajaba en la parte, ayudaba en la parte administrativa, pero era una oportunidad, una gran oportunidad para alcanzar a los padres, a los niños, aún ayudar a apoyar a otros cristianos que venían a servir en este colegio, a ayudarlos a caminar en su fe y en su transición, ayudarlos a ser ese puente entre la cultura que ellos traían y la cultura venezolana. Y es importante que muchas veces nosotros no vamos a poder salir e ir hasta el fin del mundo en el campo misionero, pero en estos días Dios ha traído el campo misionero a nosotros. En la ciudad de Caracas hay colonias que son rusas y esas personas de Rusia a veces ni siquiera hablan muy buen español y necesitan el evangelio. Hay colonias árabes donde hay muchos que hablan muy poco español pero hablan árabe entre ellos y necesitan, muchas veces podemos comenzar a ministrar y comenzar a sumergirnos en la cultura sin siquiera salir de la ciudad. Pero si de verdad tenemos un corazón para esta etnia, para este tipo de persona, podemos empezar allí mismo donde estamos. Y lo que hicimos nosotros cuando vivíamos en Carolina del Sur, nosotros ministramos a gente de toda América Latina, pero también teníamos muchos amigos que eran de China, que eran de Japón, que eran de otros lugares en Asia y de toda Europa. Y con ellos podíamos muchas veces compartir la palabra de Dios, y muchos de ellos creyeron o afianzaron sus creencias con nosotros y a través de nosotros, aunque todavía no hemos estado en ningún lugar de Europa. Después de ese tiempo allí en Venezuela, fuimos llamados para servir en La Paz, Bolivia. En La Paz estuvimos allí por 5 años, hasta que hace 2 meses vinimos para Argentina. El tiempo en La Paz fue un tiempo que, si se quiere, lo podemos llamar un tiempo duro. La cultura era una cultura muy fuerte. Es una cultura del altiplano, una cultura ancestral, donde muchas veces las creencias son diferentes. Y aun cuando la persona es cristiana y se considera creyente y entiende el mensaje del Evangelio, de todas maneras, la vida se lleva a cabo de acuerdo a la cosmovisión que la persona trae. Y muchas veces, sobre todo en estos países del altiplano, esa cosmovisión de la Pachamama y todo lo que esas creencias llevan se diluyen dentro de las creencias cristianas, de manera que a veces se hace difícil separar. Y para una persona de Bolivia, algo puede estar bueno y nosotros como extranjeros lo vemos muy diferente. Pero tenemos que entender que también muchas cosas son culturales, pero la cultura de la Biblia y la cultura de Jesús como nuestro Señor y Salvador debe tomar preeminencia sobre nuestra cultura como venezolanos y sobre cualquier cultura a la que nosotros vamos. Estoy diciendo que es lo que dice la Biblia, no las creencias o las costumbres que yo pueda traer de Venezuela o de ninguna otra parte, porque yo también traigo mis creencias y mi propia forma de hacer las cosas de donde yo he crecido y donde he vivido. Entonces eso también hace que uno crezca, hace que uno madure y hace que uno se pregunte y se cuestione muchas cosas, y eso nos ayuda a crecer también en el Señor. Siempre debemos tener presente que estamos construyendo o trabajando no para nuestro propio reino, no para nuestra propia manera de ser, sino que estamos trabajando para el reino de Dios. Cuando se habla un poco de describir el trabajo misionero, es importante tener una visión de qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hay personas
a las que el Señor les ha llamado a hacer discípulos. Hay otros, bueno, a todos nos ha llamado a ser discípulos. Ay, sí, qué bueno. Pero hay personas que están llamados a ser discípulos uno a uno de una manera más particular. Hay personas que tienen un don, un talento musical. Hay personas que están llamadas a pastorear. Hay personas que están llamadas simplemente a compartir el Evangelio. Y todos estamos llamados a compartir el Evangelio, sí. Pero hay algunas personas que tienen ese don de evangelismo, y lo importante es que como misioneros tenemos que tener una misión. La misión es expandir el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso ya es un poco más específico. Hay quienes van a plantar iglesias. Hay quienes van a preparar la plantación de iglesias. Y lo que hacen es discipulado y buscar personas. Hay quienes van a el evento de la inauguración de la iglesia. Entonces allí, por supuesto, alguien que sepa un poco más de música, alguien que haga alguna otra cosa, y alguien que tenga un llamado más pastoral. Pero cada persona va y cada uno pone su granito de arena de acuerdo a lo que se va a hacer. Lo importante es ir con un plan, y si se puede, incluso mejor, tener un equipo para que nosotros nos apoyemos en las fortalezas de cada miembro del equipo. Sí, y es importante también, entre las maneras en que uno puede ser misionero, hay muchos misioneros, muchos grupos misioneros que van y ayudan con la construcción de un local, ayudan a hacer con ayuda humanitaria al momento de una tragedia. Y también se puede hacer a través de la educación, ya sea enseñar un idioma o enseñar en un colegio regular. Al final, lo más importante es establecer relaciones, porque con estas relaciones, una vez que la persona te conoce, sabe cómo vives y sabe, porque te conoce, a ese Dios que vive en ti, entonces tú tienes permiso para compartir un poquito más de tu vida, de lo que ese Dios que te ha perdonado y te ama tanto ha hecho por ti y puede hacer por esa persona a la que tú le estás compartiendo. Pero esto puede tomar muchas formas. El día de hoy, la última tendencia, sobre todo para los países que están cerrados para el Evangelio, es llevar misiones como negocios. Y hay varias denominaciones que están haciendo este tipo de trabajo. Se hace como hacer un café o establecer un pequeño negocio, quizás un negocio de comida o algún otro tipo de negocio, y a través de eso establecerse en una comunidad, crear relaciones y empezar a compartir el Evangelio a través de el testimonio de vida y de las relaciones personales. En los países de Europa y del Medio Oriente, esto está teniendo en este momento mucho éxito, porque además facilita la recaudación de fondos. Si uno tiene un negocio, pues es más fácil sostener al misionero que ya está produciendo un poco, a tener que sostener a un misionero que solamente está haciendo trabajo misionero. Ese negocio puede ser un colegio, como decía Neila, o puede ser cualquier otra cosa que produzca algún ingreso y que permita que la persona entre en ese país como misionero. Bueno, creo que hasta aquí ya hemos llegado. Creo que respondimos todas las preguntas. Sí. De todas maneras, a todos los estudiantes, Dios los bendiga, ánimo y sigan adelante, que yo estoy seguro que el Señor los puede usar a cada uno de ustedes. Y profesor, muchísimas gracias por este tipo de trabajo, por la oportunidad, por el tiempo, y esperamos que este video que hemos hecho con nuestro testimonio pueda ser de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga.